Esta escena que estás viendo ahora mismo es el puerto de Cartagena de Indias en 1810. Un muelle que parece igual a cualquier otro puerto colonial. Barcos, mercancía, marineros, gritos de comerciantes. Pero hay algo en este puerto que no ves a primera vista. Hay personas siendo vendidas, no objetos, personas, con historia, con idioma propio, con memoria de un continente que quedó al otro lado del océano. Personas que llegaron acá desde el Congo, desde Angola, desde Nigeria, desde Senegal, encadenadas en bodegas de barcos que tardaban 2 meses en cruzar el Atlántico. ¿Cómo era el día a día de un esclavo en Colombia en 1810? No la versión de los libros escolares que solo menciona el sufrimiento y las cadenas, sino la vida real, qué comían, dónde dormían, cómo organizaban su tiempo, qué música tocaban, cómo cocinaban recetas que habían traído desde África, cómo compraban su libertad con sus propias manos y cómo lograron sobrevivir, y mucho más que sobrevivir, dentro de un sistema que los consideraba propiedad. Hoy, usando inteligencia artificial para reconstruir la Colombia colonial, vamos a vivir ese día. Y lo que vas a descubrir te va a sorprender. Porque la historia de los esclavizados en Colombia no es solo una historia de dolor, es también una historia de resistencia, de identidad, de cultura que sobrevivió contra todo pronóstico y que vive en la comida, en la música y en el idioma de este país hasta el día de hoy. Quédate hasta el final, porque hay un momento en 1810 que lo cambia todo. Antes de entrar a ese día, necesitas entender algo fundamental que los libros de historia de Colombia rara vez explican con suficiente detalle. Los esclavizados que llegaron al nuevo reino de Granada no eran un grupo homogéneo. Venían de docenas de pueblos distintos del África Occidental y Central. Del reino del Congo y de Angola llegaron los hablantes de Kikongo y Kimbundu. De la costa de Guinea, los Yoruba y los Igbo. Del Sahel Occidental, los Mandinga y los Fulani, algunos de ellos musulmanes que llegaron acá con el Corán memorizado. De la Costa de Oro, los Asante, cada uno con su idioma, su religión, su cocina, su música, su manera de organizar la familia. El sistema esclavista los llamaba a todos con una sola palabra: negros, pero ellos sabían quiénes eran. Para 1778, en el censo ordenado por el rey de España, hay registrados más de 62.000 esclavizados en lo que hoy es Colombia. En el Valle del Cauca, la región de Cali, hay más de 13.000 entre libres y esclavizados. En el Chocó, los esclavizados representan el 39% de toda la población. En Tumaco, el 63%. Son los que mueven la economía de este territorio. Trabajan en 3 grandes frentes: las haciendas de caña de azúcar del Valle del Cauca, las minas de oro del Chocó y Antioquia, y el servicio doméstico en las casas grandes de Cartagena, Popayán, Bogotá y Cali. 3 mundos completamente distintos dentro del mismo sistema, y todos llegaron por el mismo lugar, Cartagena de Indias, el puerto que fue durante 2 siglos el mayor mercado de esclavos de América del Sur. Empecemos acá. El amanecer en Cartagena de Indias en 1810 huele a sal, a madera mojada y a especias del mercado que ya está despertando. Pero hay otro olor en el muelle sur que ningún viajero menciona en sus diarios porque ya se acostumbraron a él. Es el olor que viene de los barracones, los grandes depósitos de ladrillo y madera, donde los esclavizados recién llegados esperan ser vendidos. El barco que llegó hace 3 días desde el Golfo de Guinea tardó 58 días en cruzar el Atlántico. Venían 400 hombres, mujeres y niños en la bodega, encadenados de a 2, en una oscuridad que solo se rompía cuando abrían la escotilla para airear. La mortalidad en esos viajes era brutal. Los que llegaron a Cartagena son los que sobrevivieron. Cartagena fue el principal puerto de entrada de esclavizados al país durante todo el período colonial. Su puerto es el único habilitado legalmente
para el comercio de personas en esta parte de América. Todo lo que llega de África a Colombia pasa por acá. En los barracones, los recién llegados, llamados bozales porque vienen directamente de África y no hablan castellano, están siendo preparados para la venta. Los comerciantes los alimentan un poco mejor que en el barco. Los ponen al sol para que recuperen algo de color. Los médicos del puerto los revisan, no por humanidad, sino porque una mercancía enferma vale menos. La feria o mercado de esclavos no es como una subasta romana de las películas. Es más parecida a un mercado de productos. Los compradores circulan entre los grupos, hacen preguntas, negocian precios. Un esclavizado bozal, nacido en África, joven, sano, vale entre 200 y 300 pesos de plata. Un criollo, nacido en América, que ya habla castellano y conoce el trabajo, puede valer entre 400 y 500 pesos. Los compradores que vienen de Bogotá, del Valle del Cauca, de Popayán, de Antioquia, han viajado semanas para llegar a esta feria. Algunos vienen con listas detalladas de lo que necesitan. Cuántos para la hacienda, cuántos para la mina, cuántas mujeres para el servicio doméstico. Una familia puede ser separada aquí. Un padre vendido a Popayán, una madre a Cali, un hijo a Medellín. Sin que puedan hacer nada al respecto. Sin que nadie registre sus nombres reales. Solo les asignan nombres españoles que van a usar el resto de su vida. Ese es el primer día de Colombia para muchos de ellos. Después de la venta en Cartagena, comienza el segundo viaje, el que va del puerto hacia el interior del país. Para los que van al Valle del Cauca, la ruta es larga. Bajar al río Magdalena, navegar semanas en champán hasta Honda y luego subir a pie o en mula por la cordillera central hasta llegar al valle. En total, 2 o 3 meses de viaje dependiendo del clima y del estado de los caminos. Los champanes del Magdalena son botes largos, planos, impulsados por bogas, que en muchos casos son también negros libres o esclavizados alquilados para ese trabajo. La ironía no escapa a nadie. Los que reman el barco que lleva esclavizados al interior son, en muchos casos, descendientes de esclavizados ellos mismos. A lo largo del Magdalena, en los puertos intermedios como Monpós, hay también comercio de esclavizados. Monpós es la segunda ciudad de la provincia de Cartagena y su élite criolla es una de las más ricas del nuevo reino de Granada. Sus casas coloniales de balcón largo sobre el río esconden una economía basada en la esclavitud tan intensa como la de Cartagena. Para los esclavizados que van a las minas del Chocó, el camino es diferente y más duro. Hacia el occidente, cruzando la cordillera occidental hacia los ríos San Juan y Atrato, una selva densa y húmeda donde las enfermedades tropicales matan tanto como la dureza del trabajo. Y para los que van al servicio doméstico en Bogotá, el viaje termina en esa ciudad fría de los Andes, que nada tiene que ver con el calor del trópico que conocen. El choque climático para alguien que viene de la costa africana, llegar al altiplano a 2.600 metros es enorme. El frío de Bogotá, dicen los documentos de la época, era uno de los primeros shocks para los bozales recién llegados. Lleguemos ahora a donde la mayoría de los esclavizados del Valle del Cauca pasarán el resto de su vida, la hacienda trapichera. Las haciendas del Valle del Cauca en 1810 son unidades económicas completas. No son solo campos de caña, tienen ganado, tienen cultivos de maíz y plátano, tienen carpintería, herrería, cocinas industriales para procesar la caña. Son pequeños mundos autosuficientes donde viven y trabajan entre 50 y 200 personas esclavizadas, más los trabajadores libres, el mayordomo y la familia del hacendado. La casa grande, donde vive el amo, es de adobe con techo de teja, con corredor de columnas, patio interior con jardín, muebles traídos de España o fabricados por artesanos locales. Es la arquitectura del poder colonial, sólida, elevada, visible desde toda la hacienda. Los ranchos de los esclavizados están al otro extremo, construcciones de bahareque con techo de paja, agrupadas en una pequeña aldea al margen de los campos. Son pequeños,
pero son suyos de alguna manera. Algunos esclavizados casados reciben su propio rancho con un pequeño pedazo de tierra para cultivar. El trabajo en el trapiche se divide por especialidad. Los hombres más fuertes cortan y cargan la caña. Otros la meten entre los rodillos del trapiche, el molino de madera y hierro donde se extrae el jugo. Las mujeres, en su mayoría, trabajan en las grandes pailas de cobre, donde el jugo se cocina hasta convertirse en miel y panela. Esa labor en las pailas es de las más agotadoras. El calor del valle más el calor de los fogones encendidos hace insoportable el ambiente. Pero no todos trabajan en la caña. En las haciendas también hay cocineras, generalmente mujeres mayores expertas en su oficio, carpinteros, herreros, vaqueros que cuidan el ganado y una categoría especial, el mayordomo o capataz, que a veces es un mulato libre o un esclavo de confianza. Ese rol intermedio es complejo, tiene un poco más de poder y un poco más de responsabilidad, pero sigue siendo parte del sistema. Al mediodía en la hacienda, cuando el sol del valle cae vertical y el trabajo se frena un poco, viene la ración. Los hacendados del Valle del Cauca racionaban a los esclavizados semanalmente, generalmente los domingos o los lunes. La ración típica por familia era plátanos, maíz, carne de res salada y sal. Según los registros históricos de la hacienda Cañas Gordas, se mataban más de 20 reses por semana solo para alimentar a los esclavizados. La ración quincenal por persona era de aproximadamente 10 kilos de maíz, 2 docenas de plátano, media arroba de carne y media libra de sal. No es una dieta generosa, pero tampoco es solo eso, porque los esclavizados del Valle del Cauca en 1810 no solo comen lo que el amo les da, tienen sus propios recursos. Los sábados, día que muchos hacendados dan libre para el trabajo personal, cazan guaguas y guatines en los bosques, pescan en los ríos Jamundí y Cauca y cuidan sus propias labranzas de maíz y plátano en los pequeños pedazos de tierra que tienen junto a sus ranchos. Algunos crían cerdos y gallinas. Y en esas cocinas de rancho, con sus fogones de tierra y sus ollas de barro, pasa algo que ningún registro colonial documenta bien, pero que los investigadores de hoy pueden rastrear. Las recetas africanas sobreviven. El fufú, una masa de plátano o ñame pisado, que es un plato básico de los Ashanti, de la costa de Guinea, aparece mencionado en documentos colombianos del siglo XIX como preparación cotidiana en las haciendas del valle. El cuscús, conocido en las comunidades musulmanas del Sahel africano, se menciona en testimonios de esclavizados del siglo XVIII en Antioquia. El guandul, una legumbre de origen africano, se planta en los huertos de las comunidades descendientes de esclavizados. La comida es una forma de memoria. En esa olla que hierve al mediodía en el rancho hay recuerdos de un continente que muchos de ellos nunca van a volver a ver, pero que no están dispuestos a olvidar. Y el chocolate, el cacao que crece en abundancia en el Valle del Cauca, es una de las pocas cosas que el fraile Juan de Santa Gertrudis observó que compartían ricos y pobres, blancos y negros, libres y esclavizados. Pobres y ricos, todos allí por la mañana, hasta los negros. Todos toman cacao con pan quien lo tiene, y si no, un plátano. El sábado es diferente. En muchas haciendas del Valle del Cauca en 1810, el sábado, o parte de él, es el día libre. No completamente libre. Hay tareas del rancho, hay que cuidar los animales propios, hay que atender la pequeña labranza, pero no hay mayordomo vigilando. No hay trapiche funcionando, y en ese espacio algo ocurre que tiene mucho más peso del que parece. Los grupos de esclavizados de la misma región africana se buscan, los que comparten lengua, los que son ambos de Angola, por ejemplo, o los que reconocen el idioma yoruba del otro, forman pequeñas comunidades dentro de la hacienda. Esas comunidades tienen sus propias formas de organización, sus propias autoridades informales, sus propios rituales. La música es central. Los tambores,
construidos con cuero de animal y madera disponible en la hacienda, son el idioma que cruza las barreras lingüísticas. Hay investigadores que documentaron que en las haciendas del Valle del Cauca del siglo XIX, los domingos se escuchaban ritmos que los viajeros europeos describían como música africana, sin poder identificar exactamente de qué región provenía. Esa música es el embrión de lo que hoy conocemos como la cumbia, el mapalé, la champeta, el currulao. La religión también es un espacio de identidad compleja. Los amos exigen bautismo católico, los esclavizados se bautizan. Pero dentro de ese catolicismo aprendido por obligación, muchos mantienen prácticas religiosas africanas, cultos a los antepasados, uso de plantas medicinales con significado ritual, ceremonias que los curas ven desde lejos y no entienden del todo. En las riberas de los ríos, lejos de la mirada del mayordomo, esas tradiciones viven. Para un segundo aquí. Lo que estás viendo en esta reconstrucción no es solo historia. Es el origen de cosas que existen hoy en Colombia y que usás sin saber de dónde vienen. El sancocho de tu abuela lleva plátano hartón y maíz, productos que los esclavizados africanos cultivaron en sus pequeñas parcelas del Valle del Cauca. La champeta, que suena en Cartagena, viene de ritmos que se tocaban en los ranchos de las haciendas coloniales. El apellido Biojó, que todavía existe en el Caribe colombiano, lleva el nombre de Bencos Biojó, el líder cimarrón que fundó el primer pueblo libre de América en San Basilio de Palenque. Esa historia vive en el presente colombiano todos los días. Si mientras ves este video sentís que algo te resuena, dale like, porque entender esta historia no es mirar hacia atrás con culpa, es entender de dónde viene la Colombia de hoy, con toda su diversidad, su música, su gastronomía y su resiliencia. Y si querés seguir este viaje, suscríbete, porque cada semana estamos reconstruyendo un pedazo de historia que todavía no terminamos de procesar. Ahora sigamos, porque lo más interesante todavía no llegó. Para entender completa la vida de los esclavizados en Colombia en 1810, hay que entrar también a las casas grandes, porque la esclavitud no era solo trabajo en el campo, era también servicio doméstico, y ese mundo tenía sus propias reglas. Las familias esclavizadoras del Valle del Cauca en 1810 son los Caicedo, los Arboleda, los Garcés, familias criollas que llevan generaciones en estas tierras, que se consideran a sí mismas la élite civilizada de América, que leen los mismos libros de la Ilustración que los próceres de la independencia. La contradicción entre sus ideas filosóficas y su práctica cotidiana de esclavizar personas es enorme, pero pocos de ellos la cuestionan en voz alta. En la casa grande, las esclavizadas domésticas son parte del tejido cotidiano. La cocinera, generalmente una mujer mayor con décadas de experiencia, maneja la cocina con una autoridad que la señora de la casa respeta porque sabe que sin ella el orden doméstico colapsa. Jamás les faltaba una buena cocinera, que era por lo común alguna negra vieja, diestra en su oficio y que sabía sazonar la comida admirablemente, escribió el novelista Eustaquio Palacios sobre las haciendas del valle. Las niñeras, las lavanderas, las costureras, los cocheros, los mozos de cuadra. Toda la infraestructura que permite a la familia hacendada vivir como viven depende del trabajo no remunerado de personas esclavizadas. Y en esa proximidad cotidiana hay algo que los documentos coloniales registran con frecuencia, pero que nadie sabe bien cómo interpretar: las relaciones personales entre esclavizadores y esclavizados, no las de explotación, esas están claras, sino las otras, los afectos reales que se desarrollaban a lo largo de años de convivencia bajo el mismo techo, los niños criollos que se criaban con niñeras esclavizadas a las que consideraban casi de la familia, las señoras que en sus testamentos dejaban libertad a esclavizadas que las habían cuidado décadas, la complejidad humana que existía dentro de un sistema fundamentalmente injusto. Esa complejidad no justifica el sistema, pero existía. Cuando cae la noche en la hacienda y los ranchos se iluminan con velas de cebo, muchos esclavizados
tienen en la cabeza una sola cosa: la libertad. Y en Colombia, en 1810, esa libertad tiene varios caminos posibles. El primero es la manumisión por compra. Un esclavizado puede trabajar en su tiempo libre, los sábados, los domingos, las horas que el amo no reclama, y guardar ese dinero. En el Chocó, los amos permitían a los esclavizados masamorear, buscar oro en sus tiempos libres en los ríos. En el valle, algunos vendían los productos de sus huertos o sus animales. Poco a poco, con años de ahorro, un esclavizado podía reunir los pesos necesarios para comprar su propia libertad. No era rápido, era una vida entera de trabajo adicional, pero funcionaba. Los archivos notariales de Cartagena tienen cientos de escrituras de manumisión del período colonial, donde esclavizados compraron su libertad con dinero que juntaron ellos mismos. El segundo camino era el cimarronaje. Huir al monte, cruzar las montañas, llegar a una de las comunidades de esclavizados fugitivos que existían en zonas de difícil acceso. El ejemplo más famoso es San Basilio de Palenque, en la Sierra de los Montes de María, cerca de Cartagena. Fundado por Bencos Biojó en el siglo XVII, es el primer pueblo libre de América, y en 1691 el rey de España tuvo que reconocerlo legalmente. Expidió una cédula ordenando la libertad de los palenques y su derecho a la tierra. En el Chocó también hubo palenques, en los cerros del Valle del Cauca también, pequeñas comunidades donde los cimarrones vivían según sus propias reglas, cultivaban sus propios alimentos y mantenían vivas sus tradiciones africanas con mucho más libertad que en las haciendas. El tercer camino era la manumisión voluntaria, cuando el amo decidía liberar a un esclavizado, generalmente en su testamento, como señal de gratitud o de conciencia. Era el más incierto de todos porque dependía completamente de la voluntad del otro. Y en 1810 aparece un cuarto camino, nuevo, explosivo, que nadie había visto antes. Y ahora sí, llegamos al momento que te prometí al principio. En 1810, mientras en Santa Fe de Bogotá los criollos se pelean por un florero y forman juntas de gobierno, en las haciendas del Valle del Cauca y en los puertos del Caribe, los esclavizados están escuchando algo que nunca habían escuchado antes: que la libertad es un derecho para todos. Los curas que predican sobre los ideales de la Ilustración, las conversaciones que se filtran desde las casas grandes hasta los ranchos, los rumores que llegan con los arrieros, todos hablan de un mundo donde los hombres son libres e iguales, y los ejércitos en formación, tanto patriotas como realistas, necesitan soldados, y los esclavizados son los más disponibles. Desde 1811, los españoles ofrecen libertad a los esclavizados que se unan a las tropas realistas. En 1816, Simón Bolívar hace lo mismo para las tropas independentistas. De repente, la misma libertad que costaba décadas de ahorro en monedas de cobre se puede conseguir en el campo de batalla. Miles de esclavizados colombianos eligieron ese camino. Algunos lucharon con Bolívar, otros con los realistas, no porque tuvieran una posición política clara sobre si Colombia debía ser independiente o no. Ese debate era el de los criollos, no el de ellos, sino porque ambos bandos ofrecían lo mismo: la libertad. Esa historia, la de los esclavizados que pelearon en la independencia colombiana y cuya historia casi nunca se cuenta, es uno de los capítulos más importantes y más silenciados de la historia de este país. La esclavitud no se abolió hasta 1851, pero en 1810, por primera vez, el sistema empezó a crujir desde adentro. Y las personas que lo hicieron crujir no fueron solo los criollos ilustrados de Bogotá. Fueron también los hombres y mujeres que llevaban generaciones cortando caña bajo el sol del Valle del Cauca, y que en ese año levantaron la vista del trapiche y dijeron: llegó la hora. Eso fue la vida de los esclavizados en Colombia en 1810. Un mundo más complejo, más humano y más rico culturalmente de lo que los libros escolares suelen mostrar. Y si este recorrido te dejó con ganas de saber más sobre la Colombia que estaba construyéndose en ese mismo año, la Colombia de los criollos,
de las juntas, de las guerras civiles que vinieron después, tengo un video que te va a completar el panorama. La historia completa de Bogotá, desde el mundo muisca, antes de que llegara cualquier español hasta el Bogotazo de 1948 y la ciudad de 10 millones que existe hoy, en 24 minutos, usando también reconstrucción por IA, bloque por bloque, época por época. Porque mientras en las haciendas del Valle del Cauca los esclavizados peleaban por su libertad, en Bogotá se estaba decidiendo de qué país iban a ser libres. Hace clic en el video de arriba para ver la historia completa de Bogotá. Y si este video te llegó, dale like y suscríbete para que sigamos reconstruyendo la historia de América, que nadie nos contó completa. Nos vemos en el próximo video.